Esta básicamente es una estrategia que aprendí y apliqué yo al baloncesto de Alex Hormozi. Alex Hormozi es básicamente pues, un mega empresario que da enseñanzas por YouTube, Instagram, TikTok, en las redes sociales de negocio, básicamente. Y él habla de esta forma de aprender a hacer cualquier cosa que no seas capaz de hacer ahora mismo, de tener un atributo que no tienes ahora mismo. ¿Cómo puedes hacerlo? Él es una persona muy racional, que no piensa mucho, no cree mucho en estas cosas más abstractas que cuestan de entender racionalmente, y él es en esta forma la que aprende y en la que pues consigue habilidades que no tiene ahora mismo. Piensa en cómo aprendiste a andar. Primero viste cómo lo hacían pues tus padres o los adultos que tienes alrededor. Viste que es algo que tienes que hacer, lo imitaste, lo intentaste imitar como podías, lo hiciste mal y te caíste, te levantaste y lo volviste a intentar, y así infinitamente hasta que empezaste a hacerlo cada vez un poquito mejor, hasta el punto que podías caminar no muy bien, pero hacerlo y no caerte, y al hacerlo y no caerte, poco a poco fuiste mejorando hasta que caminas totalmente normal, como una persona normal. Así es como aprendemos cualquier cosa que aprendemos a hacer. Viendo primero, intentando imitar, probando y fallando y volviendo a probar. Y poco a poco mejorando hasta que cada vez somos menos malos, menos malos, menos malos, menos malos, y hasta el punto en que llegamos a ser tan poco malos que somos buenos. Pero ¿qué pasa? Que con las aptitudes mentales, con características de tu personalidad, cosas así que cuestan más de entender, cosas más abstractas, no lo tenemos en cuenta y nos pensamos que son cosas que tienes que tener de nacimiento y ya está, y no las puedes conseguir. Y en este caso, la confianza es una de estas cosas. O por ejemplo puede ser pues ser simpático o menos simpático, o cosas así de tu personalidad que sean más difíciles de entender cómo puedes mejorar. Simplemente tienes que hacer exactamente lo mismo. Alex Hormozi, como habla de negocios, pone este ejemplo con hacer que un recepcionista de tu empresa sea más simpático. Él dice básicamente que si tú vas al recepcionista y le dices, perdona, nos vendría bastante bien para el negocio que fueses más simpático. Puedes hacerlo, el recepcionista te dirá que sí, pero no sabrá qué tiene que hacer y seguirá siendo igual. No tiene que ser un recepcionista que no sea simpático, pero cuanto más simpático, mejor, obviamente. Igual que contra más confianza tengas, mejor. Ahora bien, si ese jefe, en vez de ir y decirle que sea simpático y ya está, le dice, mira, quiero que a partir de ahora sonrías cada vez que venga alguien a la recepción, que le saludes por su nombre y que le preguntes cómo le ha ido el día, antes de nada. El recepcionista tendrá que hacer estas cosas, le parecerá más o menos cómodo, pero tendrá que hacer estas cosas y son cosas que aunque te sean más o menos cómodas, son muy fáciles de entender y simplemente tienes que obligarte a ti mismo a hacerlas y ya está. Cuando el recepcionista lleve un mes haciendo esto, ya ni piensa en qué les tiene que hacer, lo tenga automatizado, de repente, voilà, será una persona mucho más simpática. Ya lo tendrá interiorizado en sí mismo a base de repetición y ya será una persona más simpática en sí. No simplemente se tendrá que forzar, sino que simplemente lo hará automáticamente y ya está. Básicamente se ha convertido en una persona más simpática siguiendo unos pasos muy fáciles de seguir, muy simples de entender, que le pueden ser más cómodos o menos cómodos de seguir, pero que simplemente tiene que obligarse a sí mismo a hacerlos y ya está. Pues tú puedes hacer lo mismo con la confianza en el baloncesto. ¿Cómo? Lo primero de todo es identificar qué es lo que quieres conseguir. En este caso ya lo sabes, que es la confianza en el baloncesto. Y si puede ser la confianza en general, ya que es algo muy importante en tu vida en general. Luego tienes que analizar todas las pequeñas características que conforman a una persona con confianza en el baloncesto. Antes te he puesto el ejemplo de una persona simpática en la recepcionista, que es pues unos pequeños pasos que te he puesto, el de sonreír cuando viene alguien, decirle por su nombre, saludarle por su nombre y preguntarle antes que nada cómo le ha ido el día. Esas son pequeñas características que puedes identificar en una persona simpática. Pues tú puedes identificar todas las pequeñas características, todas las que puedas identificar cuando piensas en alguien que tiene confianza en el baloncesto. Puedes decir, yo qué sé, hace con confianza lo primero que se le pasa por la cabeza y no duda en qué hacer. Tira mucho, aunque falle 5 tiros seguidos, sigue tirando. Hace movimientos complicados que muchas otras personas no se atreven a hacer. Tiene ciertos movimientos que sabe que se le dan muy bien y todo el rato intenta hacerlos. Y así muchas otras cosas. Tienes que hacerte toda una lista de estas cosas. Ahora vas a coger esa lista y simplemente te vas a forzar a hacer esas cosas cuando vayas a jugar un partido. Y no tienes que pensar ni en meter puntos, ni en tener confianza en per se, en sí, ni en nada más. Simplemente tienes que pensar en esto, que lo puedes controlar perfectamente, en estas acciones que tienes que hacer. Pues cuando recibas un balón, toma una decisión y hazla. Y si la cagas, si es una mala decisión, da igual. Porque a los jugadores con confianza les da igual eso. Por lo tanto, si tú quieres ser un jugador con confianza, te tiene que dar igual. Al principio se te hará incómodo. Al principio no dirás, vale, tengo que hacer esto, pam, lo hago facilísimamente. No, igual que al recepcionista, la primera vez que tuvo que hacer estas 3 cosas, se le hizo incómodo. La segunda vez un poco menos, la tercera vez un poco menos, la cuarta un poco menos, la quinta un poco menos. Y cuando llevaba un mes haciéndolo, cada día a lo mejor lo hacía, yo que sé, ponte 20 veces,
cuando llevaba un mes haciéndolo, ya no tenía ni que pensar en hacerlo, le salía solo y totalmente cómodo. Y esto es lo que te va a pasar a ti. Tú te vas a hacer una lista de estas cosas, a lo mejor no te pongas 12 cosas que no te puedas acordar, pero ponte, yo que sé, 5 cosas, lo más importante, 5 microcaracterísticas que hacen esta macrocaracterística, que es el de ser confiado, tener confianza jugando. Pues asegúrate de hacer esas 5 cosas en cada partido y no pensar en nada más, ni en meter puntos, ni en jugar bien, ni en ganar, nada. Tu objetivo ahora es hacer estas 5 cosas. Cuando llegue un punto, cada vez se te irá haciendo más fácil y al primer partido lo harás mal, seguramente, lo harás mucho peor que cuando lleves 20 partidos haciendo esto. Pero da igual, porque el primer paso es intentar hacerlo y luego poco a poco, igual que cuando aprendiste a caminar, cada vez se te hará más fácil hacerlo y a medida que se te vaya haciendo más fácil, lo harás más y irás mejorando exponencialmente. Tú simplemente fuérzate a hacer estas 5 cosas que has identificado como las 5 características más importantes de un jugador con confianza y a base de repetición, fallar, pero repetir, repetir y repetir, te acabarás acostumbrando a hacer eso y de repente te convertirás en un jugador con confianza. Esto te puede parecer una idea un poco rara y simple, pero es ultra poderosa. Piénsalo, simplemente te estarás convirtiendo en un jugador con confianza a base de desglosar qué es lo que hace un jugador con confianza y imitarlo. Y esto es lo que hemos hecho los humanos desde los inicios de nuestra existencia para aprender las cosas. Pero con estos conceptos de características de la personalidad se nos hace más difícil entender que podemos hacerlo. Lo entiendes muy fácil con cosas como andar o aprender a botar una pelota de baloncesto o cosas así más simples de entender mentalmente. Pero con la confianza o con cualquier otra cosa como eso, ser más simpático o lo que sea, se puede hacer exactamente lo mismo. Lo que pasa es que será un poco más complicado de entender. Pero si lo haces y lo entiendes bien y te fuerzas a hacer esas pequeñas cosas que has decidido que son lo que hacen a un jugador con confianza, te acabarás convirtiendo en un jugador con confianza mucho antes de lo que te piensas. Y una vez ya no tengas que pensar en hacerlo, porque ya tu cerebro se habrá adaptado a hacerlo y te saldrá automático, ya está, tendrás confianza y tendrás que pues, seguir trabajando en tu juego, no sé qué, pero este gran problema de que sin ningún sentido no tienes confianza ya no estará.